Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente ocurrió en el área de Marahuil de turistas en un quadracer. Charlas informativas para concientizar sobre el abuso de los niños. Detenido un americano por ofrecer el tour de la marihuana en Colombia. Así se vivió el eclipse solar. Una mujer entra en estado de locura en medio del avión. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un increíble martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió recientemente en el área de Marahuil. En esta oportunidad, unos turistas iban manejando estos vehículos tipo quadracer y allí lamentablemente se accidentaron. Recientemente, en el camino que va para el área de Marahuil, cerca a Cerro Cristal, una pareja turista que iba manejando su vehículo quadracer perdió el control del aparato justo en esta bajada y allí se fue bastante duro en contra de un borchi de tráfico. Afortunadamente, ellos tuvieron heridas leves, sin embargo, la policía estuvo presente y tomó los datos de lo ocurrido. Para evitar y de pronto también para verificar que todo estuviera bien, la ambulancia fue necesaria en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica a los turistas. Muy seguramente pasaron un gran susto, pero afortunadamente nada de gravedad. Cambiando de tema, en una conferencia de prensa que tuvo el gobierno, anunciaron unas charlas informativas que se van a estar desarrollando este mes de abril, el cual se declaró como el mes nacional en contra del abuso de los menores. En estas charlas informativas, las personas presentes recibirán información y tip valioso para poder crear conciencia y parar el abuso a los menores. Uniendo a la lucha y la concientización mundial del problema serio de abuso y abuso sexual de los niños, el gabinete Weber Cruz II decretó este mes de abril como el mes nacional en contra del abuso de los menores. Ya durante la semana pasada tomaron diferentes notas también de los movimientos que se han llevado a cabo con instancias sobre este tema. La primer ministro Evelyn Weber Cruz, en nombre del gobierno de Aruba, le pide a cada ciudadano seguir comprometiéndose y unidos en la lucha para proteger nuestros niños, buscando que nada malo les pase a ellos, ofreciéndole toda clase de amor y cariño para que puedan crecer felices y convertirse en adultos y que puedan cargar este país. Relacionado con el mes nacional en contra del abuso de los menores, este mes de concientización, Fundación Mi Voz, Tabo Voz, Comisión Nacional de Abuso Sexual de Niños y Gobierno de Aruba presentarán charlas informativas. El tema, concientización y prevención de abuso de los menores. Estas noches informativas comenzarán a las 7 y terminarán a las 9 de la noche y se llevarán a cabo este próximo jueves 11 de abril en la M-Fine North, jueves 18 de abril M-Fine Paradera, jueves 25 de abril M-Fine Sabaneta y martes 30 de abril en la M-Fine Santa Cruz. Durante estas noches informativas brindarán información clave, cómo reconocer las señales de abuso sexual de los niños, el impacto en la víctima y en las familias y cómo cada ciudadano puede jugar un rol importante en la prevención y en la intervención. Participando de estos eventos no solamente nos habilitamos con el conocimiento sobre este tema, pero también contribuimos a la cultura de concientización y protección en contra del abuso de los menores. A pesar de que sabemos todos los esfuerzos que se están desarrollando para poder revitalizar el centro de ciudad, sin embargo, la situación es preocupante por los comercios que siguen cerrando. Ante esto, también el ministro Geoffrey Weber indicó que van a venir diferentes espacios, no solamente la revitalización, pero también, por ejemplo, panaderías y algunos otros comercios abrirán. Sabemos que el centro de ciudad es un espacio en donde, a pesar de que año tras año han intentado revitalizarlo, la situación es totalmente lo opuesto. Se han dado como cuenta que hay más tiendas que lamentablemente están cerrando sus puertas. Sin embargo, el ministro Geoffrey Weber indicó que se están haciendo la revitalización necesaria, no solamente en el área de Columbus Strat con Wilhelmina Strat, en donde allí ha tenido un espacio mucho más bonito, más diverso y más espacioso para los parqueos, pero también
también, según lo que indicó recientemente, se están haciendo renovaciones en algunos edificios. Por ejemplo, allí, al inicio de la calle principal, en la parte de Wilhelmina Straat, va a venir una nueva panadería en donde muy seguramente va a revitalizar mucho más este sector. Sin embargo, también se le pide la cooperación a la comunidad para que de esta forma apoyemos también a los comerciantes que todavía continúan en la calle principal, para que de esta forma puedan tener también más ventas. Y como sabemos, los segundos miércoles de todos los meses, los precios petroleros tienen una variante. En esta oportunidad, la gasolina subirá a partir de mañana. A partir de mañana miércoles 10 de abril habrá un cambio en el precio de los productos petroleros. Como sabemos, todos los segundos miércoles de cada mes, los productos tienen una variante dependiendo a cómo esté el crudo a nivel internacional. Es un anuncio oficial por parte del departamento concerniente. Informaron que el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible anuncia los precios nuevos de venta a partir de mañana miércoles. La gasolina aumenta a 2.66 centavos por litro, aumenta de 11.3 centavos. El diésel, 230.1 centavos por litro, rebaja de 6.3 centavos y el querosín, 210.9 centavos por litro, rebaja de 4.9 centavos. Recordemos que estos precios incluyen el BBO, el BAZB y el BAPP. Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana con el problema que tienen latente frente a la migración de haitianos hacia la República Dominicana. Y es que en las últimas horas se conocieron estas imágenes en la parte de Bávaro, en donde allí hubo una temeraria acción por parte de las autoridades persiguiendo, al parecer, un bus que estaba lleno de indocumentados. En el video se observa el momento en que la patrulla de migración decide perseguir el autobús donde se desplazaban los indocumentados que intentaban escapar de los agentes que le daban seguimiento. La autoridad debe de manejarse con prudencia e inteligencia para evitar que casos parecidos terminan en tragedia. Al condenar la acción de los efectivos de migración, William Champantier, coordinador de la Mesa para las Migraciones, dijo que los derechos humanos de esas personas fueron violentados. Estamos diciendo que es una práctica política del Estado, sino son comportamientos de funcionarios, de inspectores de migración, de policía o militares que se pasan de sus rayas. Champantier afirmó que no es nuevo este tipo de comportamiento por parte de los agentes. Lo que están haciendo realmente es bochornoso porque no debieron llegar hasta ahí. El coordinador de Participación Ciudadana lamentó que los agentes de migración no aplicaran el protocolo. El requerimiento de la autoridad pública se convierte en una persecución que, al fin y al cabo, lo que hace es que pone en riesgo a todas las personas que están cerca de la situación. Además del apresamiento del conductor, cuyo nombre no ha sido revelado, los agentes de migración detuvieron a la mayoría de los extranjeros y persiguen a otros para luego procesarlos. Es un tema que nosotros nos obliga a expulsarlos si no tienen documentos de su propio país. Hasta el momento se desconoce para qué empresa prestaba servicio el autobús. Y nos vamos ahora a Colombia porque en las últimas horas fue detenido un ciudadano estadounidense quien ofrecía, al parecer de diferentes plataformas, el tour para poder preparar la marihuana. Después de toda una investigación, lograron detenerlo. Con este video, un ciudadano estadounidense de 73 años que vive en Medellín desde hace 7 años ofrecía tours canábicos a turistas extranjeros. Según las investigaciones, el hombre cultivaba la marihuana en su vivienda ubicada en el municipio de Sabaneta, luego la comercializaba. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Administración Municipal del municipio de Sabaneta, capturaron a un ciudadano estadounidense que utilizaba una vivienda para comercializar estupefacientes a turistas extranjeros. Es así que, como en una diligencia de registro y allanamiento, personal de la Seccional de Investigación Criminal realiza una captura a un estadounidense que ofrecía tours privados canábicos
al interior de esta vivienda. De acuerdo con información revelada por las autoridades, el hombre promocionaba a través de redes sociales la venta de este alucinógeno. El tour costaba $30 y duraba aproximadamente 3 horas. Allí el extranjero les enseñaba el proceso de la siembra, el cuidado, la cosecha y el sostenimiento de la planta. Podemos decir que era un tema muy artesanal, con algunas plántulas que se encontraban en el lugar. Y como lo dije anteriormente, él enseñaba el proceso desde que germinaba la planta hasta que hacía el proceso para que lo pudieran consumir. Tras su captura en flagrancia, se incautaron 1.380 gramos de alucinógeno y de elementos para su dosificación. Además, se determinó que este hombre vendía cada planta a $20 y que el tour era ofrecido exclusivamente a extranjeros. El hombre permanece detenido en Medellín. Y nos vamos a la situación política que se vive en Ecuador. Sabemos que en las últimas horas fue detenido Jorge Glass, ex vicepresidente de la Nación. Pues allí no solamente él se encontraba en el centro penitenciario, pero algo ocurrió con su salud y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Según el parte policial, el hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando agentes constataron junto con un representante del Ministerio de Salud que Jorge Glass, detenido en la cárcel La Roca en Guayaquil, no respondía a estímulos. De inmediato fue trasladado hacia el Hospital del Ejército para una valoración neurológica y un electrocardiograma. La estancia fue breve y posteriormente, escoltado, fue llevado al Hospital Naval en el sur de la ciudad. El reporte agrega que Glass tomó medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes que ingresaron con autorización a la cárcel. Fuentes del Hospital Naval señalaron a Televistazo que cerca de las 6 de la tarde, Glass estaba estable y había presentado una sobredosis de quetiapina, un antidepresivo. Lo que nos supieron decir simplemente es que ingresó y que no podemos ingresar, que las cadenas de custodia, por motivos de seguridad, no impiden que nosotros, sus abogados, y peor aún, sus familiares, puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Pasadas las 5 de la tarde, los exteriores del Hospital Naval permanecían con resguardo policial y militar. A la misma hora, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, emitió un comunicado con otra versión de los hechos. En el documento se asegura que Glass no respondió al conteo matutino y lo ocurrido se debió a una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas. Confirmó que está estable y permanecerá en esa casa de salud, previo a su retorno al centro penitenciario. Jorge Glass se encuentra en La Roca desde su detención el viernes por la noche, dentro de la Embajada de México en Quito. Nos devolvemos a la capital de Colombia, Bogotá, donde después de que el alcalde anunciara los racionamientos de agua que van a tener en diferentes sectores de la capital, allí los ciudadanos ya se empiezan a preparar. ¿Cuáles son las medidas que van a adoptar? A continuación. Tanques de agua lluvia o potable, bolsas, botellones y baldes son algunas de las medidas que tomarán los bogotanos para los días de corte de agua. En la primera zona de restricción, por ejemplo, como en el barrio Nicolás de Federman, ya están listos. Bueno, en el edificio hay tanque, entonces creo que por ese lado no nos va a afectar mucho. Igual nosotros en el apartamento siempre ahorramos agua, reciclamos el agua de la lavadora. En la segunda zona de corte de agua, como en Gativá, desde el viernes tomarán medidas responsables con el ahorro. Aquí, por ejemplo, la mayoría de viviendas tienen sus propias reservas. Ese tanque está pues desde que se hizo la casa, se mantiene lavándolo 2 veces en el año, mantiene pues haciéndole mantenimiento y hay mucho cuidado con el agua, aquí cuidamos mucho el agua. En estos momentos estamos un poco complicados, pues no tenemos tanques arriba de la casa donde uno aglomera el agua, pero nos hemos ya tenemos varios ollas, tanques en la casa, barriles para tener agua en el baño, agua para bañarnos, agua en la cocina también y tratar por lo más que sea, cuidar de esa poca de agua. Jessica Aguirre vive en Suba, tiene un laboratorio odontológico y desde ya prevé la seguridad de cada procedimiento y la limpieza del lugar.
Y nos vamos al conflicto que continúa en Israel y Gaza, pues allí, según lo que indicaron las autoridades israelíes, decidieron allí retirar las tropas que se encuentran en una ciudad al sur de Gaza. Todo esto frente al conflicto que se ha desarrollado. El informe es de La Voz de América. El ejército israelí reportó el retiro de algunas de las fuerzas terrestres de Khan Yunis en el sur de Gaza, después de 6 meses de combates que dejaron gran parte de la ciudad en ruinas. El jefe de las Fuerzas Armadas dejó claro que una fuerza significativa seguirá operando en parte del territorio. La retirada sería para recuperarse y preparar nuevas ofensivas. Habrá decisiones difíciles y estaremos dispuestos a pagar el precio para recuperar a los rehenes y luego volver a luchar y hacer lo que sea necesario. Creo que estamos en un punto apropiado. La retirada se produjo en medio de un clamor internacional por una pausa en los combates y presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que permita la entrada de más ayuda a Gaza. Aprovechando la retirada parcial, médicos palestinos en el norte de Gaza buscaban los cuerpos de los desaparecidos después del ataque israelí que destruyó el hospital, con la esperanza de identificar a los muertos y encontrar los desaparecidos. Después de que la ocupación israelí se retiró del complejo de Al-Shifa, preparamos un plan de emergencia para recuperar y retirar los cuerpos de debajo de la tierra que fueron enterrados por la ocupación israelí. Tanto Israel como Hamás frustraron este lunes las esperanzas de un rápido avance en las conversaciones de El Cairo hacia una tregua en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes después de que los medios egipcios vinculados al Estado informaran de progresos significativos. Israel está bajo una creciente presión internacional para que acepte un alto al fuego, incluso por parte de su principal aliado y proveedor de armas, Estados Unidos. Pero Netanyahu ha dicho que no habrá cese al fuego hasta que Hamás libere a todos los rehenes. Y nos vamos hasta uno de los momentos más especiales que se vivieron ayer en este total eclipse solar que se vivió, en donde muchas personas en diferentes partes del mundo lograron divisarlo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, allí miles de personas estuvieron llegando para poder tener el mejor espacio y divisar este fenómeno que no se repetirá hasta el año 2044. Miles de personas se reunieron en la capital estadounidense para observar un hecho histórico, un eclipse solar total. El público comenzó a llegar desde la mañana. La gente pues ya vemos de que está muy emocionada, muy contenta y muy ansiosa por ver pues este eclipse. It has a temperature of about 6,000 Celsius. Varias entidades organizaron actividades con objetos como telescopios para dar a conocer curiosidades sobre el eclipse. Pasa cada 18 meses aproximadamente en algún lugar de la Tierra, pero la mayoría de la Tierra está cubierta de agua, así que el hecho de que podamos verlo en tierra es muy inusual. Básicamente ofrece la oportunidad de realmente estudiar lo que sucede en la atmósfera exterior del Sol. Y se repartieron alrededor de 10.000 anteojos homologados de forma gratuita para bloquear los rayos ultravioletas. No puedes ponerte cualquier gafas de sol porque realmente pueden dañar tus ojos. Tiene que ser este tipo de material reflectante realmente oscuro. Sobre las 3:20 de la tarde, hora local, el eclipse alcanzó su punto máximo aquí en Washington, D.C. La luna se situó entre la Tierra y el Sol, creando una oscuridad que no dejó a nadie indiferente. Bueno, hasta ahora ha sido magnífico, la verdad. No, algo maravilloso. Fue súper. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Es bueno o no el ayuno intermitente? Una abuela de 94 años decide recorrer todos los continentes. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se habla de dietas, de ayunos intermitentes, pero ¿esto qué bueno será para la salud? Sabemos que en los últimos tiempos pues, las personas han tenido diferentes cambios en los alimentos, en los hábitos que consumen y muchísimo más. Pero ¿estas dietas o estos ayunos intermitentes son buenos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es un estilo de vida, es un horario. Así que el ayuno intermitente es un tipo de alimentación restringida en el tiempo, lo que implica saltarse, adelantar o retrasar una comida de principio o al final del día. Estos tipos de ayunos intermitentes, porque hay uno que es el 16, que es 16 horas comiendo, 8 horas sin comer, y entonces también tenemos el que es 2 días a la semana en ayuno total que no comes, los otros días sí comes, pero hay días que tú vas a comer 24 horas nada, pero los otros días entonces comes normal. Hay otro tipo de ayuno que entonces vas a estar 2 días comiendo 500 calorías. Hay muchas variantes. Aunque para muchos el ayuno intermitente le puede ayudar a bajar de peso, sobre todo esa grasa corporal, lo que podría ser de beneficio, pero si la persona tiene condiciones de salud, hay que tener cuidado. Lo malo es que en términos del método que utilizas, pues pudiera haber una desventaja, unos riesgos, unos peligros. Por ejemplo, una persona diabética que esté practicando ayuno intermitente me preocupa. ¿Por qué? Porque estar tantas horas sin comer le puede experimentar bajones de azúcar, la hipoglucemia. Entonces, también una persona que esté muchas horas sin comer, pues tiene el riesgo de que entonces el cuerpo comienza a compensar, que entonces ahora el cuerpo visita el hígado para buscar glucógeno, glucosa almacenada en el hígado para mantener los niveles de azúcar bien. Pero entonces ahora el páncreas le preocupa y produce insulina para bajarlo. Luego vuelve otra vez a visitar el hígado para subir azúcar, pero la persona está tantas horas sin comer que vuelve el páncreas y toda esta compensación a la larga pudiera degenerar en una diabetes. Y a nuestra sección de las más virales llegan estas imágenes de una mujer que entró en un estado de colapso en pleno avión. Allí, frente a la mirada atónita de todos los pasajeros que estaban ocupando este avión que iba para Las Vegas, pues ella entró en un estado frenético. Las autoridades tuvieron que intervenir. Las imágenes virales muestran el momento en que una mujer no identificada fue arrestada en un avión de Spirit Airlines después de una crisis exagerada allí que vivió. En este clip mostró varios agentes de la Policía Metropolitana de Las Vegas confrontando a ella mientras que el avión estaba en la pista antes del despegue. No se sabía por qué llamaron a la policía para arrestarla, pero tan pronto como comenzó el video, se hizo evidente de inmediato que la mujer no identificada estaba actuando de una forma errática. Ella, vestida con un suéter sin mangas y luciendo un collar de oro, fue vista resistiéndose a los intentos oficiales de esposarla. Las imágenes se han viralizado.
Y les presento la práctica de esta mujer que ha generado un debate en las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes? Pues ella decidió cobrarle alquiler a sus 3 pequeños hijos de edades entre 6 y 9 años. ¿Ustedes harían lo mismo? Con la idea de implementar un método educativo parental surgió una nueva tendencia que generó un debate encendido en las redes. Una usuaria se volvió viral al compartir su inusual enfoque para enseñar finanzas personales a sus hijos de 6, 8 y 9 años. En el video, allí, esta madre reveló que cobra alquiler a sus hijos como parte de su lección sobre la responsabilidad financiera. Según explicó Samantha, la mamá, cada semana sus hijos reciben un pago de $6. Sin embargo, hay una peculiaridad. Deben destinar $1 semanal a sus gastos personales y pagar $1 por concepto de alquiler, alimentos y servicios públicos respectivamente al inicio de cada mes. Esta metodología busca enseñar a los niños a gestionar su dinero de manera responsable desde una edad temprana. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Ceitar presenta el producto de la semana. Es un cable de carga con joyas Skylar de 6 piezas. Recarguen sus dispositivos compatibles con USB-C con un cable único y también tiene diferentes charms Skylar. Obtenible en todos los teleshops de Ceitar por solamente 27 florines y también esta promoción es válida hasta el próximo 5 de mayo. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento este rescate de un cachorrito que había estado durante 3 días en un ducto de ventilación. Todo esto ocurrió en España. El Cuerpo de Bomberos de Málaga en España protagonizó recientemente un emotivo rescate que cautivó a la comunidad. En esta ocasión no se trató de un gato en apuros en lo alto de un árbol, sino que un valiente cachorro de labrador estaba atrapado en el ducto de ventilación de un edificio. Según relatos de los vecinos, el cachorro estaba jugando en la terraza de un departamento cuando en un descuido cayó por un agujero en el condado de ventilación, quedando atrapado en este primer piso durante 3 días. Los habitantes del edificio lo buscaron en los alrededores sin éxito hasta que sus ladridos y aullidos desde el interior de la construcción alertaron a todos. Ante la situación, los vecinos llamaron a los bomberos, quienes rápidamente se presentaron en el lugar. Tras una búsqueda meticulosa, encontraron al cachorro detrás de la pared de una cocina. Debido a la dificultad de acceder a él por la terraza, los rescatistas optaron por romper la pared y crear un orificio a la altura donde se encontraba el animal. Y si hablamos de abuelitos, de las personas de la tercera edad, que sí que tenemos que aprender de ellos. Muy seguramente ella es la inspiración de muchas de nosotras. Una mujer de 94 años decidió tomar a su nieto e irse a recorrer los continentes. En una entrevista, la abuela, quien el año pasado se convirtió en la persona más vieja en visitar todos los parques nacionales en los Estados Unidos, espera poder recorrer todos los continentes antes de morir. Cuando llegas a cierta edad, todo el mundo empieza a decir, oh, no puedes hacer eso, eres demasiado mayor, ¿para qué hacer ese tipo de cosas?, comentó la abuela, quien acabó de regresar de una visita a Chile y las Islas Galápagos. La mujer contó que durante 68 años vivió en su casa, trabajó en una tienda local, vendió productos de catálogo y disfrutó de su familia. Sin embargo, a los 85 años le decidió darle un nuevo rumbo a su vida. Allí, su nieto, un veterinario de alma aventurera, fue parte vital de la ecuación, pues ella lo llevó a cumplir su sueño de conocer el mundo. Allí empezaron a emprender esta ruta que hasta el momento llevan 2 continentes. Poco a poco comenzarían a tomar más desafíos, desde un glaciar, vivir un safari, flotar con tortugas marinas e incluso atravesar rápidos rafting. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos encuentran, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.